tal? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor Benigno López? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo a la tendencia, un saludo a Pedro. Ingeniero Pedro Ferreira, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Pero muy bien, muy buenas noches a la teleaudiencia, a Benigno, a vos. Placer. Bueno, todo el mundo sabe que están en desacuerdo. Todo el mundo sabe que están en desacuerdo con una propuesta. Explique usted la propuesta y el ingeniero va a contrarrestar, a ver, va a explicar también su posición. A ver, ¿qué es lo que propone IPS? Bueno, tiene una historia, tiene un Sí, tiempito, ¿verdad? cortito, sí. Un cortito, ¿verdad? ¿Qué encontré yo cuando asumo la presidencia? Un desastre. Un desastre y todas las horas paradas. La gente reclamando turnos, reclamando salas, reclamando terapia, reclamando todo lo que hasta hoy no tiene. ¿Qué miramos nosotros? Yo miro, bueno, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué cuesta tanto hacer lo que hay que hacer, verdad? Miro la ley. Le veo la ley y yo encuentro que no hay ningún problema en que IPS invierta en sí mismo, invierta en su patrimonio para acrecentarlo y para proveer los servicios que tiene que proveer IPS a la gente. De hecho, se hizo en el pasado y no hubo problema y yo creo que está bien lo que se hizo. Empezamos a discutir, nos reunimos con la gente y todo el mundo tiene un problema en IPS grave, que yo creo que hay una confusión jurídica hace 24 años. Interpretan al revés la ley. Nadie se quería arriesgar, yo no quería ser tan soberbio en decir mi interpretación es la correcta. Veamos una forma de resolver. En ese momento se había presentado un proyecto de ley en el Congreso, entonces aprovechamos esa iniciativa parlamentaria e introducimos las modificaciones que creíamos que eran importantes para IPS, no todas, pero sí algunas. ¿Y qué vimos? Comparando, por ejemplo, los últimos 10 años, 2006, IPS tenía 300.000 personas aseguradas, 6% de la población económicamente activa. 2016 tiene 1.340.000. Creció. ¿Qué porcentaje? 22%. Ahora de la población el 22% de la población económicamente activa está en IPS en 10 años con la misma infraestructura. Más allá de los arreglos que hicieron en el geriátrico, en el arreglo que se hizo en la emergencia o la compra del hospital del Luque. No se hizo mucho y creció casi 5 veces más, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a atender a esa gente? ¿Cómo IPS no puede ser o no puede continuar el esfuerzo de inversiones, porque son inversiones, no son gastos, en su propio patrimonio, acrecentarlo y dar el servicio que requiere la gente? Entonces, viendo la ley, viendo que se podía, viendo que se hizo, nadie se animaba. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner una norma, hoy que tenemos una norma bastante amplia, la que estaba vigente hasta hace un poco, vamos a limitarla. Entonces vamos a decir, en lugar de que se usen todas las inversiones, o que el 100% de las inversiones se puedan usar, sí, vamos a usar solamente el 40% de las inversiones, de las rentas que generan las inversiones, limitamos aún más, en obras de infraestructura dentro de IPS. No es para comprar medicamentos, no es para comprar insumos, no es para pagar salarios, es para hacer los hospitales, las salas, las clínicas que se debieron de haber hecho en los últimos años. Si uno mira los últimos años, los últimos 10 años también, 430.000 millones de guaraníes invierte IPS en infraestructura. De los 430.000, en estos 3 años se invirtió en 300. O sea, no se invirtió nada. Y la gente reclama. Entonces, ¿qué miramos? Miramos la ley, miramos la Constitución, porque el famoso problema es, se está violando la Constitución, porque hay una norma en la Constitución, sí, que dice que los recursos financieros de IPS deben cumplir sus fines específicos. Los fines específicos de IPS son 2. La definición de cuáles son los fines de la seguridad social no está en la Constitución, está en la ley. Y los 2 fines son salud y la vejez, salud y la jubilación. O sea, no puede ser que se esté desviando si vos vas a cumplir tu propio fin. Aparte, la Constitución te vuelve a decir, sin perjuicio de las inversiones que sirvan para acrecentar tu patrimonio. Vos al invertir en tu propio patrimonio estás acrecentando. Sí, debería. Debería. Sí. Entonces, yo no entiendo cuál es el problema constitucional o legal de eso y no entiendo cuál es otra solución. La otra alternativa, aparte con esa figura que está en la ley nueva, que es a través de una fiducia, vamos a hacer la ficción jurídica de que el fondo de salud, que es del mismo IPS, pero tiene un manejo independiente porque no se pueden confundir, sí, los fondos y no se van a luego a confundir, sí, cuando usa el dinero va a generar una renta. O sea, le va a pagar una renta a la jubilación, a las reservas, va a acrecentar el patrimonio y le va a dar al asegurado lo que está reclamando hace 10 años o 15 años donde no avanzó en la infraestructura necesaria. Entonces, nosotros creemos que esa ley es fundamental para IPS. Se van a poder terminar las obras que reclama la gente, se van a proyectar las obras que se necesitan y algunos otros artículos que tiene la ley que son fundamentales para la lucha contra la informalidad y la ilegalidad, como el intercambio de información. Vamos a poder acceder a información que hoy no tenemos y vamos a poder requerir información tanto al sector público como al sector privado
con respecto al aporte, no con respecto a la salud de la gente. Bueno, hay un poco... Ingeniero, ¿tiene razón o no tiene razón el doctor López? Bueno, algunas cuestiones tienen mucha razón. Para sincerar el tema, no es solamente él, sino este gobierno recibió el IPS con una cantidad de compromisos que no podía ser asumido por el Fondo de Salud, y eso fue derivando en una cantidad de problemas mayores en que presta, no puede devolver, hay problemas de que a los proveedores no se les paga a tiempo, cada vez hay más quejas de los asegurados, las indisciplinas en gastos, la verdad que comenzaron antes. ¿En qué época? Comenzaron entre el gobierno de Lugo y el gobierno de Federico Franco, por decir así. El presidente exacto del IPS no recuerdo, ¿verdad? Pero hubo algunos pasos agigantados. Se abrió mucho el cuadro básico de medicamentos, se hicieron al mismo tiempo dos obras muy importantes, a mi criterio a precios muy altos. Estamos hablando de $300,000 por $300,000 por cama, cuando en el sector privado, que yo trabajé un tiempo, nosotros manejamos $100,000 por cama. ¿3 veces más? 3 veces más. Al IPS le planteó, creo que la Universidad Católica, un proyecto de $20 millones para un hospital de 200 camas. Dividí $20 millones entre 200 camas, 100,000, por citar un ejemplo. Y ese es el valor normal. Estos dos, y estos todavía son hospitales pelados, vamos a decir así. Y también con un tema ahí de que ojalá nunca más ocurra, de que en la licitación se coloca que el anticipo va a ser hasta el 30%, que a mí me parece el inicio de una posible gran corrupción. Esto no es solamente el IPS, esto se hizo en todas las obras públicas, y ese hasta, ¿qué significa? Que depende cómo vos te portes conmigo. Por eso en anticipo en los últimos años. Claro, entonces eso derivó, eso más la inclusión de algunos colectivos sin ningún tipo de cálculo actuarial, derivó un poco en un mal de inicio, vamos a decir así, que hasta ahora no se pudo salir. Teníamos la esperanza, que fue algo saludable, con el pago de la parte que le debía el Ministerio de Educación al IPS, esto se tranquilizara, pero en realidad eso se extinguió, ¿verdad? Se usó todo, supongo, ¿verdad? Y al final que todo fondo de salud, eso no sirvió. A mi criterio, y ahí discrepo, ¿verdad? Importante anotar las discrepancias. Anotamos las cuestiones de acuerdo, ¿verdad? Y después las discrepancias, ¿verdad? El primer punto de discrepancia es que yo creo que el IPS su problema principal no es en este momento la inversión, es solucionar su problema que gasta más de lo que percibe. Entonces, si vos vas a hacer más infraestructura, que yo estoy de acuerdo, es más, nosotros habíamos dejado un plan de todo lo que tenía que construirse, y la visión que teníamos cuando es a un 7% de incremento anual, que más o menos se cumplió, era que todo lo que vos veías de IPS se tenía que volver el doble en más o menos 8 años. Esa era, y dejamos todos los proyectos e iniciamos algunos de manera que se haga así. También una cuestión es cierta, nosotros dejamos el Fondo de Salud con superávit. Año 2006, $10 millones, año 2007, $20 millones. O sea, el Fondo de Salud puede ser superavitario. Ahí es donde hay que investigar por qué es lo que no se puede mantener el tema superavitario. Porque o si no, va a ser algo de nunca acabar. Van a meter fondos jubilatorios, más fondos jubilatorios, y al final un problema localizado de que se gasta más de lo que se cobra va a terminar en, de alguna manera, hipotecar un fondo que relativamente está bien. A mí realmente una de las cuestiones que estoy feliz es, nosotros tomamos el IPS con $100 millones, entregamos con 400, 500 millones de dólares, hoy en día tienen 1.600, significa, más o menos, ¿verdad? No, 1.700. 1.660. 1.700, ¿verdad? Eso significa que, bueno, nosotros en 4 años cuatriplicamos y ahora en 7 años se cuatriplicó. Eso es bueno. No matemos lo bueno por culpa que lo otro se indisciplinó en algún momento dado. No le acuso a este gobierno ni al actual presidente de haber indisciplinado, pero hay que disciplinar, o si no va a ser sin fondo. Si no querés disciplinar, entonces le tenés que meter fondos frescos, no fundir la caja previsional. Y ahí es lo que digo, para mí lo único que queda es que el Estado empiece a pagar su 1.5, que es una obligación legal. ¿Cuánto es la deuda del Estado con IPS? Y alrededor de $400 millones por ahí.
Eso es sin considerar ningún tipo de recargo, actualizaciones. Sí, con actualización sería 500. No, sería un poco ¿Mucho más, más? sería un poco más. Sería, si hacer los cálculos que hacen IPS para los que son morosos, es mucha plata. ¿Y por qué no reclama al Estado eso? No, el ingeniero le reclamó y le demandó al Estado. ¿Qué pasó con eso? Pero el problema es que es una demanda que no tiene mucho sentido, más allá de evitar seguramente alguna prescripción o algo así. Así mismo. Porque lo que pasa es que cuando le demandás al Estado, la demanda se incorpora a través del presupuesto. O sea, no es que vos le demandás y cobras. Claro, y cobras. Entonces, se sostuvo con eso, se evitó algunas cuestiones de prescripción seguramente, pero la situación sigue igual. Porque el Estado para pagarte, cuando hablamos del Estado yo me pongo en el lugar del ministro Peña. ¿Quién es el principal dueño del IPS? Y cuando habla de dueños son los aportantes. Los El principal dueño del IPS es el trabajador. Y bueno, entonces, si el Estado está incumpliendo con el principal aportante, sí, es decir, el gobierno, porque en realidad es el gobierno, entonces algo tiene que ser. El gobierno tiene que buscar la forma de cubrir esa deuda, que los principales dueños están siendo afectados por esa situación. Sí, discúlpame, es más, si esto fuera una medida aislada, yo hasta podría coincidir con el señor Benigno López, ¿verdad? Con el doctor. Pero a mí lo que me da la impresión es que esto es parte de un bosque. Nosotros estamos viendo un árbol y esto es parte de un bosque. Acá tenemos varias medidas que el Estado paraguayo, principalmente el Ministerio de Hacienda, ha venido haciendo hace tiempo. Y no es solo este gobierno, esto es casi ya una cultura entre instituciones. Voy a citar solamente algunas de ellas. La primera que ya mencionamos es la falta de pago de su deber, que realmente es muy, muy importante, porque esto fue creado en Alemania, en época de Bismarck, con las 3 patas. Vos no podés pensar de que el Estado, que es el que más se beneficia cuando una persona empieza a pagar su IPS, no sea capaz de poner su pequeña colaboración. Nosotros ponemos 9, el empleador pone casi 20, 23, y el Estado nos pone 1,5. No me parece correcto. Para todo lo que el Estado gana, porque deja de tener que pagar tu salud y a la parte en el futuro no va a tener que pagar ninguna pensión de vejez, ninguna ayuda a la tercera edad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es una situación. Otro, cuando por fin el Estado logra que el IPS compre un bono, que a mí me parece que es ilegal, puede ser no legal, pero olvidémonos un ratito de la parte legal, porque en muchos países no es algo que está en contra de los dogmas de la seguridad social, ¿verdad? Hay muchos países que se hacen, lo que pasa es cuando se hace mal lo que está. El Estado no viene al IPS y le dice, ¿sabes qué? Yo allá consigo en 6%, te quiero pagar a vos 7 para ayudarte. Casi siempre viene a buscar una tasa todavía más baja y normalmente a perjudicar el fondo de jubilación. Tal es así que hoy en día está pagando 5,1 en uno de los préstamos que se tomó, creo que era el del 2012, que es el anterior gobierno, y hay otros de ese orden, vamos a decir así, 6%, 6,1%, muy por debajo de la tasa pasiva, que es la que dice la ley que tiene que ser, las inversiones financieras tienen que ser del orden de la tasa pasiva que paga el Banco Central del Paraguay, que es 9,5 aproximadamente. Bueno, pero vamos a aclarar. Vamos a aclarar, primero por el final. La operación no es nada, absolutamente ilegal no es totalmente legal y constitucional. Lo que la ley prohíbe es un préstamo, no la inversión. Son figuras jurídicas totalmente diferentes, podemos discutir las diferencias en otro programa. O sea, no hay ninguna duda ahí. Y yo creo que también es parte de una cultura errada de IPS. IPS persigue, de acuerdo a la práctica, la rentabilidad de su inversión. Lo que debe perseguir es la seguridad de su inversión, no la rentabilidad. Cuando se liberan los fondos en el 92-93, buscando la rentabilidad, IPS se picó $100 millones en el sistema financiero. Nosotros no podemos tener todos los huevos en la misma canasta. No estamos hablando del 100% de las inversiones de IPS. Estamos hablando de una parte... De un 40. No, ni siquiera 40. Ni siquiera 40. No, ni siquiera 40. Desde las prácticas internacionales dicen que nos debería pasar el 20. Por una cuestión de seguridad, invertir en el instrumento más seguro que hay, que es una obligación del Estado. Nosotros no le estamos prestando al Estado. Tampoco estamos comprando bonos del Estado. Estamos comprando bonos de entidades financieras, sí del Estado, pero para el sector privado, en función a la política de IPS, que también se olvidó, esos cuatro veces más que crece IPS, no crece por su rentabilidad. Ahora, no compran bonos los Estados, pero sí entidades privadas. Esto es lo que pasó con la compra de bonos para la construcción de viviendas. Nosotros... ¿De quiénes compraron los bonos para la construcción de viviendas? Nosotros todavía no compramos los bonos para la construcción de viviendas. No hicimos eso, estamos cerrando con el BNF, estamos viendo cuál es la forma más eficiente de financiar, siguiendo los requisitos de renta, de seguridad
Garantía y último, Así que rentabilidad. la información que salió hoy en el diario La Nación entonces está equivocada. No, se decidió hace 6 meses por ahí hacer la operación, pero ya no cerramos. O sea, íbamos a hacer a través del fondeo de una letra hipotecaria, después vimos si teníamos... ¿Cuántos bonos para construcción de cuántas viviendas? No, eso tiene otro objetivo, fundamentalmente es incentivar a la legalidad del aportante. Es para que el aportante de IPS pueda acceder a una vivienda a una tasa accesible y a un plazo accesible. Pero vamos al tema que estábamos hablando, que me hiciste perder el hilo, ¿verdad? Estas inversiones son fundamentales y son diversificación de la cartera. Yo no puedo tener todos mis recursos en el sistema financiero. Absolutamente imposible, innegable, no puedo tener todo ahí. Tengo que buscar mecanismos adecuados de financiamiento, adecuados de diversificación de la cartera. O sea, esas inversiones, aparte de las inversiones que haga el ingeniero, están indexadas. Yo hoy puedo tener una inversión a 5 años a una tasa del 8%. La tasa que tengo con la AFD es al 6%, pero indexada a inflación. Inflación más 2 en el tiempo. O sea, si el Banco Central no funciona, que yo creo que funciona demasiado bien y va a seguir funcionando así de bien, vamos a tener tasas bajas. Las tasas altas de la época de Pedro no hay más y no van a venir más. Esa tasa del 15%, 17%, no hay más hoy. Hoy una tasa igual en un banco de los 4 grandes es 7% al año, nosotros estamos en 6%. Y el instrumento es mucho más seguro, es algo que nunca va... Por ejemplo, la AFD que se critica. Sí. Para que la AFD no me pague la obligación, ¿qué tiene que pasar? La cartera en que prestó la AFD tiene que ser mala. Entonces no se recupera la cartera, me paga el banco. El banco no le paga a la AFD, me paga la AFD. La AFD no me paga a mí, el Estado de garante. Y si eso llega a pasar, yo lo único que no me tengo que preocupar por ese tema, aquí estamos en un infierno mundial. Porque si la AFD no me puede pagar una obligación porque cayó la cartera, cayó el banco, fíjense que cayeron todas sus operaciones. Es lo más seguro que podemos tener en este mercado. IPS debe buscar la seguridad de su inversión primero. Después debe buscar también lo que pasó en estos últimos 10 años. Pero le tengo que dar a ese 1 millón de personas que entraron a la seguridad social la garantía de que va a tener la salud que reclama. Hoy yo no puedo hacer una campaña masiva de ingresos o de persecución al moroso y al evasor, porque le ya se espera, en vez de 6 meses, va a esperar 12 meses. Se vaya al mismo hospital que se creó con 700 camas, que hoy tiene 1.500. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Y los medicamentos, algo que no le pasó a él y que porque le empezó a pasar en su administración, el costo sideral de las enfermedades caras catastróficas. Hoy me llevan el 40%, el 1% de la gente. Y encima de ese 1%, un número importante que vamos a sacar solamente en los próximos días, entra por la ventana. Bueno, y se tiene que preparar, no, está bien, y se tiene que preparar porque este tema de las enfermedades catastróficas van a aumentar. Va a aumentar. Va a aumentar. Y tenemos que buscar como sociedad una solución. Ahora, pero aclárenme una cosa. El tema de la compra de bonos. Sí. ¿Eso convierte al IPS en una banca de segundo piso? No. ¿Ustedes se van a convertir en un tipo de banca de segundo piso? No, nosotros justamente, ¿qué es lo que nos puede hacer IPS? ¿Cuál fue el error del pasado? Hablo del pasado, no pasado reciente de Pedro, pasado. IPS no tiene la capacidad de hacer análisis de crédito, pues prestaba. Hacía préstamos directos, se quedó clavado también IPS con esas operaciones. IPS tiene que asociarse con un banco que haga el análisis de crédito para que el crédito esté bien conseguido. Yo no me voy a convertir, yo no voy a suplantar el rol del banco. A través del banco hago. La AFD le da a un banco, ahora, yo le doy a un banco. En el caso de que salga la operación, ¿quiénes van a ser los destinatarios de los créditos para vivienda? A cotizantes, aportantes de IPS. Ese es el target de esa operación con el DNF. Para los cotizantes y aportantes. ¿Y qué queremos con eso? ¿Cuál es el rumor que habrá vivido él, que vivimos todos? La subfacturación, la gente, los primeros 20, 25 años que sos sano, o aportar solamente el mínimo. Porque con el mínimo te dan todo el seguro. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vos vas a querer tu crédito, vas a querer tener una línea más alta. Entonces vas a tener que declarar tu salario real. Entonces va a tener un incentivo mejor aún para IPS. ¿Y qué vamos a conseguir? Aumentar la base contributiva. Este sistema, nos guste o no nos guste, se financia así. La generación de hoy le financia la de mañana. Entonces yo tengo que tener más gente en la seguridad social, pero también tengo que tener la infraestructura que necesita. IPS no va a perder plata en su inversión en su patrimonio propio. Va a ganar, porque va a haber más aportantes. Y el aumento que él habla, del 4 veces aumento que hay, es exclusivamente porque ha aumentado los aportantes. De 150.000 cotizantes en su época, hoy tenemos 700.000. Ahora sí, entraron muchos colectivos que no tenían por qué entrar porque no hay un cálculo autorial que diga por qué a uno le va a cobrar 5%, a alguno le va a cobrar 100.000 guaraníes y le va a dar todo lo que IPS te da.
Porque IPS yo creo que es uno de los seguros más grandes y fantásticos del mundo. Tenemos que hacer que funcione 200 años más, no 100. Bueno. Sí, un par de cuestiones. Sí. Primero, hay un tema básico. A mí me parece demasiado poco que se pague 2% sobre la inflación. Sobre todo que a vos, a mí o a cualquiera que hacemos el préstamo de la AFD no nos cobran 2% sobre la inflación. Entonces, esto da la impresión como que el dueño de la plata lleva menos tajada que los intermediarios financieros. Puede ser discutible, pero yo creo que hay que ver otras alternativas. Y doy otras alternativas. Primero, ya me alegra muchísimo saber de que estos préstamos ahora sí van a ser acotizantes. El IPS desde hace tiempo tuvo que haber hecho préstamos no solamente a sus jubilados y a sus funcionarios, sino además a los cotizantes que ya tengan derecho a jubilación. Hoy en día, cualquiera que tenga más de 15 años de cotización, tarde o temprano va a ser un jubilado. O sea, si vos le prestás, igual que hace una cooperativa, igual que hace la Caja de la Andes, la Caja de Itaipú, la Caja Bancaria, le prestás a uno de tus aportantes una parte, o si querés, el 80% de todo lo que alguna vez cotizó, esa es plata segura. Esa persona, si llega a jubilarse, le vas a cobrar sí o sí. Y si no se jubila, en alguna medida, bueno, le ganaste el aporte, por un lado. Por otro lado, él dio una pista interesante, el tema de que la gente cotice bien. Yo me anoto a pelear por él, por una mejora en que la gente cotice mejor. Hay que eliminar ese tema de los 3 últimos años. Usted que fue no se puede. director, y usted que es el actual, ¿cuánto estiman ustedes que es la evasión en cuanto a eso? Es decir, ¿cuánto es lo que la gente evade cuando no declara lo que realmente percibe como salario? ¿Cuánto estaría? Y yo creo que otro elemento fundamental de esta ley es que hoy día saber. IPS vivió con su artículo famoso 85, que era una especie de capa protectora de sus datos y sus informaciones, no daba y no recibía. Nosotros tenemos 50.000 empresas y Hacienda tiene 300.000 empresas. Algo pasa. Sí. Nosotros tenemos del 100% de los aportantes, 60% o menos del 60% gana un salario mínimo o menos. Yo no creo que eso sea la realidad. O sea, la campaña, el incentivo va ahí, a buscar eso. ¿Y cómo podemos hacer? IPS tiene las herramientas para generar ese incentivo que son sus propios recursos. Al cotizante va a ir. Esta operación tiene que ser una operación que le tiene que gustar a la gente. ¿Por qué no le gustaría si es casi súper segura? No tiene nada ahí seguro más que la muerte, ¿verdad? Pero vos vas a prestar a través de un banco que tiene garantía estatal a un cotizante que vos sabés cuánto percibe. Y que vos vas a poder hacer el descuento, lo que sea. O sea, no debería tener tanto estrés esta operación y no debería tener tanto estrés esta ley. Porque la otra alternativa que tiene IPS para hacer las obras que necesita la gente, porque la gente no puede esperar que resolvamos todos los problemas para darle la seguridad, la salud que le tenemos que dar, es que IPS salga a financiarse en el mercado, a generar un préstamo para hacer su propia obra. Lo que pasaría es, me van a dar mi propio dinero y yo pagaría un interés sideral. ¿Para qué haría eso? Si yo tengo los recursos para hacer en mi propio patrimonio, que no está prohibido. Nunca estuvo prohibido, pues IPS entendió que sí. Es más, ¿cómo se hizo IPS hasta hoy? IPS hasta el 92, 93 se hizo así. ¿O cómo se hizo el Hospital Central? ¿Con fondo IPS? Voy a hablar porque el tema de la rentabilidad no había terminado. Bueno, el tema de la rentabilidad es la siguiente. Los cálculos actuariales que hizo ahora en el 2015 el actuario del IPS, el que hizo en el 2010 la OIS y todos, hablan que la rentabilidad que tiene que tener el IPS para no andar tirándole el fardo a la siguiente generación, tiene que estar encima de ese 2% que pretenden cobrar sobre la inflación. Tiene que ser una tasa del orden del 6%, como los préstamos que se hacen a jubilados, como los préstamos que se hacen a los funcionarios, inclusive en alguna medida como lo que está ganando en los CEA. Entonces, los CEA ya están por debajo un poquito de eso, pero con esa rentabilidad nosotros no le tiramos el fardo a la siguiente generación. Con esta rentabilidad de estos bonos del 2%, del 3% sobre la inflación, la verdad es que si todo se hiciera a esa tasa, el IPS va a tener ya para el 2040, 2045 sus fondos agotados. ¿Y quién va a pagar los platos rotos en ese momento? Como se hizo el resto de Latinoamérica. Primero van a venir las reformas paramétricas, después van a ir la suba de tasa impositiva, de cotización. Así sucedió en todo Latinoamérica. Y por otro lado,
¿qué es lo que se pretende con el tema de que le va a prestar el fondo de jubilación al fondo de salud? ¿Cuánto le va a cobrar? Le va a cobrar como 14%. No nos va a poder cobrar 14%. Porque el fondo de salud ya tiene luego problemas. Si el fondo de salud va a cobrar... ¿Por qué le cobraría 14%? ¿Y cuánto le va a cobrar? Si le va a cobrar la tasa, una inversión aún más segura que la otra. No, pero ¿cuánto? Y no sé, el promedio de la tasa pasiva. Y el promedio de la tasa pasiva puede ser. Bueno, pero vos no le podés pagar. Vos no tomo la palabra. Puede ser, pero yo no quiero eso. Pero en ese caso lo que veo es lo siguiente. Entonces, supongamos que sea cierto. Entonces se presta la tasa pasiva. Bueno, no va a haber tanto problema. No va a ser como los bonos que se compran del Estado o de la agencia del Estado, que realmente en la experiencia latinoamericana hay un problema en el fondo. Nunca ha existido un gobierno que pague. ¿Por qué? Porque el día que llegue el vencimiento a ese presidente o a ese consejo que va a estar ahí, lo que le van a hacer, lo que se hizo en toda nuestra criollada que tenemos, le dicen, ¿sabe qué? Yo te tengo que pagar $10 millones de bono. ¿Sabe qué? Comprame 15. Y ahí, entonces, saca 5 más y encima. 5 más y se claro, y es el presidente de turno de la República el que te nombra, que te saca el ministro de Hacienda que aprueba tu presupuesto, y vos estás en desventaja. Para terminar, eso es mirar con el retrovisor. Sí, es mirar con el ojo hacia atrás. Vos estás hablando de otro país. Paraguay hoy tiene otro objetivo, otra meta. Sí. Hoy estamos cerca de este grado de inversión. Este bono, si llegáramos a comprar algún día bono del Estado, que no es esta operación, aclaro otra vez, lo estamos comprando, me gustaría poder financiar cosas públicas, no puedo hoy, ¿verdad? Pero es lo más seguro que podríamos hacer, pero nos va a dejar de pagar. ¿Y por qué si somos un país tan diferente, primero, el Estado no empieza a pagar su obligación legal de 1.5? Y segundo, ¿por qué no contabiliza que debe? ¿Por qué no contabiliza que debe? Y pues estamos hablando con el Ministerio de Hacienda nosotros. ¿Pero por qué no contabiliza? Vos le estás reclamando al Estado, por lo menos 70 años de mora. Es cierto, te debo. Yo todos los meses, no sé si hasta ahora está la costumbre, pero desde que me hice cargo del IPS, desde el primer día, todos los meses le reclamé al Ministerio. Nosotros le seguimos reclamando. Y está bien. Y eso tiene que anotar y tiene que contabilizar. O si no, vos fuiste, no sé si banquero, pero la persona, uno lo que mide es, cuando uno va a darle la plata a alguien, es qué tantas ganas tiene esa otra persona de darte a vos dinero. Pero estamos comparando pera con naranja, son dos tipos de obligaciones diferentes. Acá hay toda una filosofía, te pido que le invite al ministro Peña, invitarlo otra vez a Pedro, que hablen de la filosofía que tiene Hacienda con respecto al 1,5. Como dice él, eso no es plata que está en la caja fuerte de Hacienda. Para pagarnos nosotros tiene que dejar de hacer otra cosa. O tiene que subir una contribución. No hay un dinero que está ahí esperando para pagar la IPS. Pues no hay que recaudar más. O tiene que recaudar más, o algo tiene que hacer. Pues no vamos a confundirlos tanto. No porque Hacienda no esté cumpliendo históricamente el capital semilla que puso en su momento. Si llegara a ocurrir lo que él dice, si llegara a haber un problema en los fondos de jubilaciones, el Estado es garante. Por definición. Él va a ser siempre un problema fiscal. Sí. Va a salir el Estado a responder el problema, como salió con la caja bancaria. O sea, a mí eso no me preocupa. A mí eso no es que me estrese a la hora de hacer una decisión y de tomar una decisión de diversificación de la inversión. Pero cuando el Estado sale garante, ¿qué es lo que hace? Primero te empieza a jubilar más tarde. Segundo, te baja. Un minuto, sí, porque se nos va el bloque. Segundo, te dice, no, ya no podés jubilarte con el 100%, te vas a jubilar con el 60%, con el 30%, con el 40%. Son las reformas paramétricas. Y después, ¿qué es lo que hace? Además, y suben los impuestos. No hay nada que hacer. O hace como en el Brasil, le dicen al IPS, ¿sabes qué? Vos quedate solamente con la parte de jubilación y nosotros atendemos todo el resto de la salud. Eso va a impuestos. Pero hay un problema de fondo en el análisis ahí. Las reformas hay que hacer en el tema de jubilación. Claro, ya hablamos de eso. Hace un tiempo que fue también, porque todo lo que querés tocar para acá, o sea, o digamos que IPS así como está es fantástico, que no hay que hacer ninguna reforma, o lo transformamos, y tener que tocar la reforma paramétrica. Este es el único país que se jubila con los 36 meses, una locura es. Exactamente. ¿Verdad? Y este es el único país que te paga 100% de tasa de sustitución. O sea, si nosotros vamos a decirle a la gente, porque yo creo que es importante decirle a la gente, y él es una persona importante con la gente porque tuvo una buena gestión, porque ¿para qué vamos a decir la mentira? Sí, ¿verdad? Si le confundimos de que si tiene una mayor renta IPS, no se van a tocar los cálculos paramétricos, le estamos mintiendo. El informe que él tiene del 2010, que es del 2015, dice lo mismo. Aunque el Estado te pague, el problema va a haber porque él tiene un problema de diseño de fórmula errado
Y porque está hecho en base a un sistema, Perfecto. una pirámide de Ponzi. Lo de hoy le pagan lo de mañana. Le hago una propuesta. Definición. Sí, le hago una propuesta. Señor. La charla estaba interesantísima, se encendieron lastimosamente recién al final. Sé por qué, pero estuvo bien. Me encanta la forma como debatieron, pero le pido un compromiso. Charlemos en un próximo programa sobre lo que se debe hacer con el IPS. Perfecto. ¿Sí? Sin ningún problema. Cuando el ingeniero vuelva a su viaje porque está viajando, entonces volvemos a charlar sobre cuáles son las reformas que se deben hacer al IPS. ¿Puede ser? ¿Sí o no? Te tomo la palabra. Totalmente de acuerdo. Pero el problema es que tiene un problema. Perfecto. Todo el mundo dice que está de acuerdo en la reforma. Todo el mundo dice que está de acuerdo en la superintendencia. Cuando le decís qué es lo que vamos a hacer, ahí empieza la guerra. Bueno, y perfecto. Y vamos a ver si la guerra se produce acá. Yo no estoy de acuerdo con la Vamos superintendencia. vamos a una nueva pausa a la vuelta. Vamos a hablar del presupuesto 2017. Ya volvemos.